Me llamo Emilia, y si alguien me hubiera contado esta historia, nunca le habría creído. Todo comenzó como un viaje normal. Necesitaba ir de Madrid a Barcelona para una reunión importante. El tiempo apremiaba, así que decidí viajar de noche para evitar el tráfico. Alquilé un coche pequeño pero cómodo y salí cuando las estrellas ya estaban en el cielo. Después de conducir varias horas, comencé a sentirme cansada. La radio tocaba música de fondo y la carretera parecía interminable frente a mí. En un momento dado, noté a un hombre al borde de la autopista, levantando la mano pidiendo ayuda. Parecía una persona común, con jeans oscuros y una camiseta. Mi primer instinto fue pasar de largo, pero algo me detuvo. Reduje la velocidad y me detuve junto a él. El hombre se acercó a la ventana. «Hola», dijo con una sonrisa. «¿Podrías llevarme a la ciudad más cercana? Mi coche se averió y aquí no hay señal». Dudé un poco, pero luego asentí. «Claro, súbete». El hombre abrió la puerta y se sentó a mi lado. Nos presentamos. Su nombre era Javier. Parecía tener mi edad, quizás un poco mayor. Comenzamos a conversar y los primeros kilómetros del viaje pasaron bastante bien. Javier contó sobre él. Era ingeniero y se dirigía a una conferencia en Barcelona. Me relajé e incluso sentí alivio al encontrar a alguien con quien hablar durante el largo viaje. Pero aún no sabía que esto sería el mayor error de mi vida. Habíamos estado conduciendo durante aproximadamente una hora, charlando sobre todo tipo de cosas. Javier resultó ser un excelente conversador. Todavía quedaban muchos kilómetros por recorrer, pero me sentía tranquila. «¿A qué te dedicas?», preguntó, girando la cabeza hacia mí. «Trabajo en marketing», respondí. «Voy a una reunión con un cliente en Barcelona». «Eso suena genial», dijo. «Siempre he querido estar en el campo del marketing. Parece que hay espacio para la creatividad y nuevas ideas». «Sí», asentí, sonriendo. «Es un trabajo interesante, pero a veces requiere mucho esfuerzo». La conversación fluía bien y comencé a pensar que Javier era realmente un buen compañero de viaje. Pero luego, después de un tiempo, empecé a notar pequeñas cosas extrañas. Por ejemplo, parecía demasiado atento a los detalles de mi vida. «¿Tienes familia?», preguntó de repente. «Sí», respondí sin darle mucha importancia. «Mis padres viven en Sevilla y mi hermano en Valencia». «¿Y novio?», añadió mirándome fijamente. Me tensé un poco, pero decidí que era solo una pregunta amistosa. «No, aún no», respondí brevemente. «Entiendo», dijo, y capté algo extraño en su voz, pero rápidamente deseché esa sensación. Seguimos conversando, pero empecé a notar que Javier me miraba demasiado tiempo cuando pensaba que yo no lo veía. También hacía comentarios sobre cosas que yo no había mencionado. Por ejemplo, sabía que había estado en la playa recientemente, aunque no se lo había dicho. Esto empezaba a parecer raro. «¿Cómo supiste que estuve en la playa?», pregunté una vez, intentando que la pregunta sonara ligera e insignificante. «Oh, solo lo adiviné», sonrió, pero su sonrisa me pareció falsa. Dentro de mí comenzó a crecer una inquietud, pero intenté reprimirla. Tal vez estaba exagerando, pensé. Javier no daba razones directas para preocuparme, pero mi intuición me decía que debía estar alerta. «¿Por qué viajaste sola?», preguntó de nuevo, lanzándome una mirada rápida. «Simplemente es más conveniente», respondí, tratando de restar importancia a su pregunta. «¿No tienes miedo de viajar sola de noche?». Él miraba la carretera, pero sentía su atención sobre mí. «No», mentí. «Suelo hacerlo con frecuencia. En realidad, nunca había viajado sola tan lejos, y menos de noche, pero no quería mostrar mi vulnerabilidad». Comenzaba a entender que esto fue un error. Javier empezó a hablar de cosas extrañas. Contaba historias de personas que había conocido y a veces esas historias eran demasiado detalladas y personales. Hablaba de conocidos suyos que supuestamente desaparecían o se metían en problemas. Había algo inquietante en su voz y comencé a sentir una creciente preocupación. «¿Sabes cuánta gente simplemente desaparece en carreteras como esta?», preguntó de repente. «¿Qué quieres decir?». Intenté hablar con calma, pero por dentro me sentía muy alterada. «Bueno, ya sabes», dijo como si fuera una conversación normal. «La gente confía en desconocidos y luego nadie los vuelve a ver.
No sabía qué decir. En mi cabeza pasaban todas las advertencias que había escuchado sobre no llevar a extraños. Vi una señal que indicaba una ciudad cercana y decidí que era hora de idear un plan. Javier, ¿te importaría si hacemos una pequeña parada? Necesito repostar, dije, intentando que mi voz sonara lo más natural posible. Él me miró y asintió. Claro, Emilia, como quieras. Nos detuvimos en una pequeña gasolinera al borde de la carretera. Salí del coche y me dirigí a la bomba, tratando de no mostrar lo nerviosa que estaba. Lentamente llenaba el tanque del coche, intentando idear un plan. Tenía muchas ideas en la cabeza, pero ninguna me parecía lo suficientemente segura. Eché un vistazo a Javier. Estaba sentado en el coche y me miraba directamente, lo que solo aumentaba mi inquietud. En un momento salió del coche y se acercó a mí. ¿Todo bien?, preguntó sonriendo, pero en sus ojos noté algo desagradable. Sí, todo bien, respondí, tratando de parecer tranquila. Solo estoy un poco cansada. Entiendo, la carretera puede ser agotadora. Miró la pantalla de la gasolinera. ¿Te vendría bien un café? Asentí, pensando que podría ser una oportunidad para ganar algo de tiempo y pensar en el siguiente paso. Buena idea. Voy a comprar uno. Me dirigí a la pequeña tienda de la gasolinera, sintiendo que Javier me seguía. Dentro compré 2 vasos de café y traté de ordenar mis pensamientos. ¿Debería decirle al cajero que estaba en peligro? Pero, ¿y si Javier lo notaba y se ponía agresivo? Cuando regresé al coche, él ya estaba junto a la puerta del conductor. Pensé que tal vez debería conducir un rato para que puedas descansar, sugirió. No, gracias, puedo hacerlo. Intenté sonreír y le tendí el café. Tomó el vaso y bebió, continuando mirándome con esa expresión desagradable. Mi intuición me decía que debía actuar rápidamente. Regresamos al coche y continuamos el viaje. ¿Sueles llevar a desconocidos?, preguntó, rompiendo el silencio. No muy a menudo, respondí, consciente de que cada palabra podría ser usada en mi contra. Yo viajo mucho haciendo autostop, dijo. ¿Conoces a mucha gente interesante? Supongo. Intenté no pensar en lo tonta que sonaba mi intento de mantener la conversación. En algún momento comenzó a hablar sobre sus viajes, sobre la gente que había conocido. Pero cada historia me parecía más extraña y aterradora. Hablaba de mujeres que desaparecían, de encuentros extraños en la carretera. En su voz había algo amenazante y me di cuenta de que debía actuar. Vi un cartel que indicaba la salida a un pequeño pueblo. Javier, necesito hacer otra parada, dije, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Claro, respondió, pero en sus ojos vi desconfianza. Nos desviamos por el camino que llevaba al pueblo y empecé a buscar un lugar donde pudiera detenerme y pensar en cómo deshacerme de Javier. Una pequeña gasolinera y un par de cafeterías al borde de la carretera parecían la opción perfecta. Javier, recordé que necesito entrar en un lugar. ¿Te importa si paro aquí unos minutos?, pregunté, tratando de sonar lo más casual posible. Me miró con una ligera sospecha, pero asintió. Claro, yo también tengo algunas cosas que hacer. Podemos hacer una breve pausa. Me estacioné cerca de una de las cafeterías y salí rápidamente del coche. Javier también salió y me siguió. Dentro de la cafetería había suficiente gente, lo que me tranquilizó un poco. Pedí un café y me senté en una mesa tratando de idear un plan. Javier, necesito hacer unas llamadas, dije. ¿Puedes esperar aquí? Me miró con algo de duda, pero asintió. Está bien, voy a pedirme algo. Salí de la cafetería y me dirigí a un teléfono público en la pared. Marqué el número de un amigo en Barcelona, intentando que mi voz no temblara. Hola, soy Emilia. Estoy en un pequeño pueblo de camino a Barcelona. Aquí hay una persona. Miré a Javier, que estaba en la barra, que me pone nerviosa. Si no te llamo en una hora, llama a la policía. Mi amigo entendió la gravedad de la situación y prometió estar pendiente del tiempo. Volví a la cafetería y me acerqué a Javier. ¿Todo bien?, preguntó mirándome con interés. Sí, todo bien, respondí. Terminemos el café y sigamos. Sabía que esto era una solución temporal, pero necesitaba ganar tiempo para pensar en algo más. Cuando salimos de la cafetería y nos dirigimos al coche, noté una pequeña tienda enfrente.
Se me ocurrió una idea. Javier, olvidé comprar algo en la tienda. ¿Puedes esperarme aquí unos minutos más? Accedió nuevamente y me dirigí a la tienda. Dentro, compré una botella de agua y, acercándome al cajero, le pedí en voz baja que llamara a la policía y dijera que necesitaba ayuda. El cajero pareció un poco asustado, pero asintió y tomó el teléfono. Regresé al coche esperando que la ayuda llegara lo antes posible. El tiempo pasaba insoportablemente lento y sabía que cada momento era crucial. Cuando volvimos a subir al coche y continuamos el viaje, la tensión en el aire era palpable. Intentaba mantenerme calmadas, pero Javier parecía sospechar que algo tramaba. «Oye, Emilia», dijo girando la cabeza hacia mí, «todavía pareces un poco tensa». «¿Está todo bien?» «Sí, todo está bien», respondí, tratando de ocultar el temblor en mi voz. «Solo estoy un poco cansada». Javier no respondió, pero su silencio era sofocante. Noté que volvía a observarme y esa sensación no me dejaba en paz. Javier guardaba silencio, pero noté que su mirada se volvía más cautelosa. Hizo una pregunta que me hizo tensarme. «No decidiste hacer una parada porque realmente necesitabas, ¿verdad? ¿O tienes otros planes?» Sentí cómo mis manos se tensaban en el volante. Claramente sospechaba algo. Intenté responder con la mayor confianza posible. «No, solo quería descansar un poco. Es un viaje largo y hay que hacer pausas». Javier me miró con una expresión extraña que no pude identificar. Luego, de repente, dijo: «Emilia, no quiero parecer insistente, pero he notado que actúas de manera un poco sospechosa. ¿Todo está bien? Podemos simplemente hablar y averiguar qué te preocupa». Sentí como la tensión en el aire se hacía aún más densa. Javier ya no intentaba ocultar su preocupación, y eso a su vez me ponía aún más nerviosa. Sabía que tenía que hacer algo, y rápido. «Estoy un poco nerviosa por el camino», dije, intentando sonreír. «Eso es todo. No pasa nada». Pero su mirada no se suavizó. Me miraba como si intentara ver dentro de los rincones más profundos de mi alma, y eso era aterrador. «Sabes, Emilia, a veces la gente se comporta así cuando tiene algo que esconder. ¿Estás segura de que todo está bien? Porque si no, estoy dispuesto a ayudar». Sus palabras estaban llenas de una presión oculta, y me di cuenta de que no solo estaba preocupado, sino que también estaba listo para actuar si sentía una amenaza. Dentro de mí crecía un sentimiento de pánico. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Cuando nos acercamos a la siguiente señal que indicaba un pequeño parque, el cual había notado antes de que empezáramos nuestra conversación, supe que era mi última oportunidad. Mi corazón latía con fuerza y mis pensamientos eran como brasas ardientes. ¿Era él o yo? «Javier, necesito hacer una breve parada», dije, decidida a no posponerlo más. «Necesito caminar un poco y tomar aire fresco». «¿Aquí?» Parecía desconfiado. «¿Por qué aquí? ¿No pareces alguien que necesita caminar por un parque?» «Sí, aquí mismo», respondí, tratando de no mostrar nerviosismo. «El parque me parece un lugar perfecto para un pequeño descanso. No te preocupes, será rápido». Aparqué el coche en uno de los espacios junto al parque y salí, tratando de parecer segura. Javier parecía querer preguntar algo más, pero al ver que iba a salir, él también salió y se dirigió hacia mí. «¿No vas a dejar el coche aquí, verdad?», preguntó, mirando a su alrededor. «No, todo está bien. Volveremos. Solo necesito un poco de tiempo para mí». Asintió, pero no podía ocultar su preocupación. Caminamos por un sendero que conducía al interior del parque. Intentaba parecer relajada, pero sentía que sus sospechas aumentaban. «Sabes, Emilia, realmente empiezo a pensar que tienes algunos secretos», dijo Javier, deteniéndose de repente. «Ya hemos pasado bastante tiempo juntos y empiezo a sentir que intentas esconder algo». Su voz era tensa y noté cómo sus ojos se entrecerraban. Sabía que si sospechaba que realmente intentaba deshacerme de él, podría volverse agresivo. «Todo está bien, Javier». Traté de hablar con calma. «Solo necesito un poco de aire fresco». Nada serio. Pero Javier no creía en mis palabras. Dio unos pasos hacia un árbol donde planeaba ejecutar mi plan. «No hagamos una montaña de un grano de arena», dijo. «Sé que a veces en estos parques hay gente peligrosa.
Quizás solo no quieres decirme qué te preocupa. Sabía que el tiempo se acababa. Tenía que actuar. Di un paso atrás tratando de parecer preocupada. Mira, Javier, comencé. Realmente necesito hablar con alguien. Me siento incómoda. Quizás debería volver al coche y hacer una llamada. Pero antes de que pudiera responder, noté que un coche patrulla apareció en el parque. Esto era parte de mi plan. Fingí notar el coche por casualidad y suspiré aliviada. ¡Oh, genial, la policía! Me giré hacia Javier. Creo que ellos pueden ayudarme. Javier miró hacia el coche y noté cómo su rostro palidecía. Claramente no esperaba que tomara tal medida. Cuando los policías se acercaron a nosotros, dije con alivio: «Hola, me siento un poco incómoda. ¿Puedo hablar con ustedes?» Los policías dirigieron su atención a Javier, y este aparentemente comprendió que su plan había fracasado. Se quedó quieto y me miró con una expresión llena de odio. Se dio cuenta de que su engaño había sido descubierto. Los patrulleros comenzaron a hacerle preguntas a Javier y noté cómo su comportamiento se volvía aún más tenso. Me quedé cerca, explicando la situación y tratando de mantenerme tranquila. Pronto se llevaron a Javier y finalmente pude respirar aliviada. Este día horrible parecía haber terminado. Después de que Javier fue llevado por la policía, me quedé en el parque experimentando sentimientos de alivio y shock. Los patrulleros empezaron a redactar informes y a hacerme preguntas, tratando de esclarecer todos los detalles de lo ocurrido. Intenté ser lo más clara y tranquila posible, aunque por dentro seguía sintiendo una tormenta. «Todo estará bien», dijo uno de los policías cuando terminó de anotar mi declaración. «Vamos a verificar todos los detalles y asegurarnos de que no represente una amenaza para usted ni para otros». Cuando todo terminó, me ofrecieron llamar a un taxi o la posibilidad de pasar la noche en un hotel local si no me sentía segura para continuar mi viaje. Decidí aceptar la oferta y quedarme en el hotel por la noche para poder reunir mis pensamientos y descansar. La noche pasó en silencio y tranquilidad, un contraste total con la tensión de las horas anteriores. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Mi primer sentimiento después de todo lo vivido fue alivio, pero luego sentí un profundo cansancio y agotamiento emocional. A la mañana siguiente continué mi camino hacia Barcelona, pero el viaje resultó ser muy diferente de lo que había esperado. Estaba atenta y en guardia, y cada pequeño detalle me parecía una amenaza potencial. Sin embargo, llegué a la ciudad y finalmente a mi destino. Cuando entré en la oficina del cliente sentí como mi cuerpo se relajaba, pero los pensamientos sobre los acontecimientos de la noche anterior no me dejaban. Estaba agradecida de que todo hubiera terminado como terminó y que pude manejar la situación. En el camino de regreso a casa, no podía dejar de pensar en cómo este incidente cambió mi percepción del mundo. Me volví más cautelosa y consciente de mi seguridad. Esa noche aprendí mucho sobre mí misma y sobre la importancia de escuchar a mi intuición. Este viaje dejó una huella imborrable en mi vida. Continué con mis viajes de negocios, pero cada vez recordaba los peligros y trataba de evitarlos. Aprendida por la amarga experiencia, me dejé un recordatorio de que a veces las cosas más comunes pueden esconder peligro.